Bienvenidos a este video. En esta ocasión vamos a revisar cómo se realiza el estadístico prueba de Z. También es para dos poblaciones independientes, es decir, dos muestras, con diferente tratamiento cada una o con diferente observación cada una. Y la diferencia aquí con la prueba de T, la primera diferencia es que vamos a trabajar con muestras que tienen más de 30 elementos, es decir, es para muestras grandes. Lo que es muy similar es cómo se plantean las hipótesis. También se van a plantear en términos de las medias, es decir, prueba de Z es para más de 30 elementos en cada muestra y además nos va a permitir comparar la significancia de diferencias o de igualdades entre, perdón por el ruido, las medias de dos muestras. Aquí les presento los planteamientos de hipótesis en cada caso. La hipótesis bilateral de dos o de dos colas, perdón, la hipótesis alternativa quedaría la media 1 es diferente de la media 2. La hipótesis nula, por lo tanto, para este juego quedaría media 1 es igual a la media 2, ¿no? Cuando tengo una hipótesis unilateral de cola inferior, que es la que va a la izquierda, la media 1 la planteo como menor que la media 2 en la hipótesis alternativa. Lo contrario es que la media 1 resulte mayor o igual que la media 2. Cuando la hipótesis es unilateral de cola superior, planteo entonces para mi hipótesis alterna que la media 1 es mayor que la media 2. Lo contrario, la hipótesis nula sería que la media 1 resulte menor o igual que la media 2. Este es el estadístico de prueba. Vean que se parece también al de T observada, al de T, a la tabla de T de student, en la que Z, en este caso Z observada, pues también está haciendo diferencias de medias en la parte superior de la ecuación y lo divide entre la raíz cuadrada. Aquí la diferencia, ¿no? Estoy trabajando la varianza del grupo 1 entre el número de elementos del grupo 1 más la varianza del grupo 2 entre el número de elementos del grupo 2. Antes teníamos una varianza poblacional calculada, ¿no? En este caso no, porque como tenemos muestras grandes, suponemos que su error es menor, es decir, sus varianzas son más cercanas a la realidad, dado que hemos aumentado el número de elementos de la muestra, ¿sí? Una vez que hemos planteado nuestras hipótesis y conocemos nuestro estadístico de prueba, saben ustedes que el paso 3 en una prueba de hipótesis es conocer los valores críticos, en este caso de Z, ¿no? Con respecto al nivel de significancia y establecer las zonas de rechazo y aceptación de la hipótesis nula y de la hipótesis alternativa. Aquí es mucho más resumido, la tabla es más pequeña, digamos, en el caso del estadístico de Z, porque solo tenemos tres juegos de hipótesis y dos posibles errores, alfa de 0.05 y alfa de 0.01. En el caso de una hipótesis que se llama bilateral, ¿no? Porque plantea diferencias de medias, pues resulta que mi valor crítico de Z, cuando planteo esto con un alfa de 0.05, va a ser más, o sea, positivo, aquí a la derecha, vaya, 1.96, y menos aquí a la izquierda, 1.96. Es decir, estos valores críticos ya están dados según el error planteado, ¿no? O el nivel de significancia también. Bueno, si lo planteo con un alfa de 0.01, el valor positivo de valor crítico, valor crítico, perdón, de Z, va a ser más 2.57 aquí a la derecha y menos 2.57 aquí a la izquierda. Esto para la hipótesis bilateral. Es importante, por supuesto, saber reconocer dónde están los valores críticos, porque sabremos, ¿no?, que lo que queda en este rango entre en el caso de un alfa 0.05, por ejemplo, entre el menos 1.96 y el más 1.96, si cae por aquí nuestra Z observada o el estadístico que hemos elaborado, pues entonces tendremos que aceptar la hipótesis nula, ¿no? Bueno, en el caso de que sea una hipótesis unilateral de cola superior o a la derecha, vean aquí la media mayor, la media 1 mayor que la media 2, vamos a ver que el valor crítico va a ser positivo. Para un alfa de 0.05 quedaría como 1.64, el valor límite que separa pues la zona de aceptación de la hipótesis nula y la de aceptación de la hipótesis alternativa es 1.64, ¿no? Para el caso de la hipótesis unilateral a la izquierda o de cola inferior, nuestro valor crítico con alfa de 0.05 va a ser menos 1.64, entonces aquí quedaría menos 1.64 y del lado menor a menos 1.64 está la región de aceptación de la hipótesis alterna o rechazo de la nula, y del lado derecho de ese valor negativo quedaría la región de aceptación de la hipótesis nula. Véanlo aquí en las reglas de decisión, es un poco más claro, ¿no? ¿Cuándo voy a aceptar o rechazar mi hipótesis nula? Bueno, en el caso de una hipótesis bilateral, perdón, rechazaremos a la hipótesis nula si el valor de Z observada quedó por arriba del valor de Z
crítico o si quedó por debajo del valor negativo de Z crítico, ¿no? Vean, aquí planteé un ejemplo, ¿no? Aquí está el valor de Z crítico positivo es Z más 1.96, es decir, es para un alfa de 0.05, es esta línea azul, ese valor, ¿no? Y suponiendo en un ejemplo que tuvimos una Z observada que está por acá arriba del valor es más grande pues que 1.96 o mayor que 1.96, supongan un 3, por ejemplo, pues entonces tendré que aceptar la hipótesis alterna o rechazar la hipótesis nula. Es lo mismo, ¿no? Lo contrario de aceptar la alterna es rechazar la nula, ¿sí? Aquí tienen también los ejemplos para las otras dos tipos de hipótesis. Obviamente estas son las unilaterales, ¿no? Pero vamos a hacerlo en un ejemplo para que les sea más claro. Aquí el primer ejemplo, bueno, de hecho vamos a trabajar el mismo ejemplo con las tres hipótesis para que vean las diferencias de aceptación y de rechazo. Tenemos una muestra de aves, en este caso fueron dos tipos de muestra de la misma ave, una de machos y otra de hembras, y vean las diferencias de tamaño de la muestra, ¿no? Las hembras fueron 50 cazadas, los machos fueron 67. Lo que vemos es una diferencia de tamaño de muestras entre ellos, pero son más de 30, entonces ya puedo aplicar la prueba de Z. Y lo segundo que vemos es esta media. ¿Qué es la media? Está referida en cuanto a la longitud de las colas de machos y hembras, es decir, midieron la cola a ver quién tenía el promedio, en promedio, una cola más larga que el otro, ¿no? Resultó aquí por el tamaño de las medias, ¿no? Vean, media de hembras es igual a 158.66 milímetros de cola y los machos 134.46 milímetros, pues que las hembras parecen tener una cola más larga, ¿no? Esto lo plantearon los investigadores, hicieron la medición para saber si el tamaño de la cola nos permite diferenciar, nada más a simple vista, si son machos o son hembras, es decir, si existe dimorfismo sexual. El dimorfismo sexual es una característica física o unas características físicas que diferencian el sexo biológico en una especie, es decir, nos diferencian entre machos y hembras, ¿no? Bueno, ya que hemos planteado aquí los datos que tenemos disponibles, vamos a plantear nuestras hipótesis. Aquí nos pregunta específicamente si hay una diferencia significativa entre las dos medias de longitud de colas, las de hembras y las de machos, pero que lo comprobemos con un alfa de 0.01, es decir, con un nivel de confianza del 99% o con un bajo nivel de error, que es el 0.01 justamente, ¿no? Planteemos la hipótesis. Esta va a ser primero la hipótesis bilateral. En el caso de la hipótesis bilateral, lo planteamos en términos de diferencia de la media, ¿no? Entonces, la hipótesis alterna será que la media del grupo 1, los machos, por ejemplo, es diferente de la media del grupo 2, las hembras, ¿no? Y la hipótesis nula sería que son iguales, ¿no? La media del grupo de machos es igual a la media del grupo 2. Ustedes dirán, pero ahí se nota la diferencia. Sí, podemos ver que hay una diferencia, pero vean el tamaño de muestras, son diferentes. Eso nos hace que entre ruido, vaya, o que entre un poco de error en cuanto al número de elementos de la muestra. Si tenemos ahí muestras de diferente tamaño, a veces es difícil compararlas, justamente porque eso puede generar que tengamos una afirmación que es incorrecta porque un grupo tiene menos elementos que el otro. Entonces, por eso vamos a aplicar el estadístico Z. Otra cosa importante es que tenemos aquí capturadas las varianzas y las desviaciones estándar. Acuérdense que la desviación es la desviación respecto a la media, ¿no? Por ejemplo, si estamos diciendo que las hembras tienen una cola en promedio de 158.66 milímetros, ese es el valor que tomamos como referencia. Pero en la desviación estándar nos dice, sí puede ser en promedio 158, pero pueden ser 6 milímetros más o 6 milímetros menos. Eso es lo que nos dice la desviación estándar. Eso nada más para recordarles, medidas de tendencia, perdón, medidas de dispersión. Ahora vamos a hacer el cálculo del estadístico de Z, ¿no? Z observada vamos a obtener primero, y aquí ya les puse los elementos computados, ¿no? Y trabajados para que los tengan de referencia cuando hagan el ejercicio. Pero nosotros en este video lo vamos a trabajar en nuestro libro que se llama Pruebas de hipótesis, en la hoja que dice Prueba de Z. Aquí ya tengo el ejemplo planteado, tengo también la organización de las tablas para que sea mucho más sencillo de trabajar. Y vean ustedes, aquí están hembras, machos, la diferencia de medias, varianza de 1 sobre N1, que es los elementos del grupo 1, varianza de 2 sobre los elementos del grupo 2, y luego aquí tengo la sumatoria de las varianzas, y al final tengo Z observada, ¿sí? Aquí puse todos los elementos que van dentro de la ecuación Z observada
para poderlos trabajar por separado y después incluirlos en la ecuación general, ¿no? Entonces vamos a empezar a trabajar en la primera tabla, donde planteamos la hipótesis bilateral, ¿no? Aquí está en el encabezado, dice bilateral justamente. Entonces vamos ahí bajo el encabezado de las medias y vamos a hacer la diferencia. Escribimos igual y luego selecciono el valor de las medias, de la media, perdón, para las hembras, 158.66, escribo un menos porque voy a restar y le resto el valor 134.46, que es la longitud promedio de la cola de machos. Damos enter y obtenemos ahí el promedio 24.42, perdón, el promedio, la diferencia de promedios 24.42. Ahora vamos a trabajar este término, varianza de 1 sobre N1, ¿no? Entonces vamos a hacer aquí bajo el encabezado igual, selecciono la varianza del grupo 1. Acuérdense que si puse primero a las hembras como grupo 1, pues la varianza del grupo 1 es esta, ¿no? La de las hembras también. Entonces selecciono ahí el 37.18, que es la varianza de ese grupo, y la divido entre el número de elementos de ese grupo, que son 50, ¿no? Ya la seleccioné, damos enter, es una división muy sencilla y obtenemos este valor. Ahora vamos a trabajar con la otra varianza, la del grupo 2 y su número de elementos. Vamos a colocar un igual y luego voy a seleccionar la varianza del grupo de los machos, 25.92, y la voy a dividir entre el número de elementos de la muestra de machos, que fueron 67. Selecciono ambos, los divido y damos enter, ¿no? Bien, aquí ya tengo estos valores. Y aquí dice en este encabezado que los tengo que sumar. Si se fijan, son los mismos términos, nada más que aquí llevan una sumatoria al centro, ¿no? Entonces vamos a colocarnos aquí, escribimos igual, selecciono mi primer valor del término varianza del grupo 1 sobre elementos del grupo 1, más los elementos, la varianza del grupo 2 sobre los elementos del grupo 2. Aquí ya los obtenemos, damos enter y aquí obtenemos esa pequeña diferencia, ¿no? Bueno, ahora vamos a trabajar con estos datos el estadístico Z observada. Quiero que lo vean otra vez. Arriba debemos de poner las medias y luego vamos a dividir entre la raíz cuadrada de lo que salió de sumar todas las proporciones entre varianzas y números de elementos, ¿no? Entonces voy a trabajar esa parte, me regreso aquí a la hoja de Excel y vamos a colocar un igual para hacer Z observada. Selecciono la diferencia de las medias, que es el término que va en la parte superior, escribo una diagonal porque voy a dividir, escribo la palabra raíz, abro paréntesis y le vamos a obtener la raíz a esta proporción entre varianzas y números de elementos. Cerramos el paréntesis y obtenemos el valor de Z observada, que es 22.76. Lo que sigue, después de que ya hemos calculado aquí nuestro estadístico Z observada, es ahora sí establecer nuestros valores críticos y nuestras áreas de rechazo y aceptación, ¿no? Ya lo vimos un poquito antes, pero vamos a hacerlo específicamente para este ejemplo. Establecer valores críticos, utilicen la tabla que ya les tengo ahí disponible, ¿no? Es para la hipótesis bilateral. Mis valores críticos, ¿qué alfa dijimos que usábamos? Alfa 0.01. Entonces mi valor crítico o mi Z crítica va a ser positiva 2.57, negativa 2.57. Entonces vean cómo lo trazamos aquí en la imagen. Ya les puse las alfas. Perdón, es un alfa 0.01. Aquí tenemos el 2.57 positivo y el 2.57 negativo, que refiere el valor 0.01, ¿no? Quiero que vean que dice 0.005. Esto significa que dividí ese 0.01 entre 2. Acuérdense que cuando tengo hipótesis bilateral, el alfa lo tengo que repartir entre la cola inferior y la cola superior, por eso lo he dividido entre 2, ¿no? La división de 0.01 entre 2 es igual a 0.005. Aquí se reparte el error o la zona, pues, de aceptación de la hipótesis alternativa con esta proporción, ¿no? 0.05 de posibilidad o de proporción de que caiga por aquí un valor en la hipótesis alternativa. Y vean esta región central que dice 0.99. Esto quiere decir que si mi valor de Z observada cae por aquí en este rango, al central, ¿no? Pues podré afirmar con un 99% de confianza que tengo razón en decir que las colas son iguales porque es una hipótesis nula, ¿no? Es la zona de aceptación de H0. Bueno, ya que establecieron ahí dónde van los valores críticos y los conocen a partir de la tabla, váyanse a hacer la regla de decisión, ¿no? Mi Z observada resultó 22.76. Yo la voy a graficar para que sea más fácil de entender tomar la decisión, ¿no? Vean dónde quedó. Si es positivo, pues el valor va a quedar después de mi valor positivo, ¿no? 2.57 es mi valor crítico positivo y el valor observado de 22.76 va a quedar más arriba de este valor 2.57, ¿no? Entonces, en este caso, perdón, déjenme lo regreso.
En este caso, lo que estamos observando, déjenme quitarles de menos que no va ahí, listo. En este caso estamos viendo que nuestra Z observada cayó en la zona que se llama región de rechazo de la hipótesis nula, o también conocida zona de la hipótesis alterna, por eso aquí se las pongo de referencia. ¿Esto qué quiere decir? Si estoy rechazando la nula, estoy aceptando la alterna. Mi hipótesis alterna, aquí está arriba planteada, es que las medias son diferentes significativamente. ¿Con qué valor de significancia? Con valor 0.01. Por lo tanto, quiere decir que puedo aceptar que sí, son diferentes las longitudes promedio de cada cola, de la cola de machos y de la cola de hembras, con un 99% de confianza, ¿sí? Entonces, aquí la conclusión se escribe, ¿no? Rechazo la hipótesis nula si mi Z observada resulta mayor que la Z de alfa sobre 2. Resultó mayor, ¿sí? Quedó después del valor crítico, aquí en el ejemplo. Entonces, como Z observada fue superior a 2.57, que es el valor de alfa a 0.01, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. ¿Qué significa esto? Que la longitud promedio de las colas de los pájaros machos y las hembras de Bonasa umbrellus, perdón, que es nuestra especie, pues sí es significativamente diferente. Por lo tanto, puedo decir que las colas me sirven para ver que hay dimorfismo sexual entre, entre los individuos de la especie de la población, ¿no? Bueno, para esto, esta es una hipótesis bilateral. ¿Qué quiere decir? Nada más estoy interesada en saber si hay diferencia significativa. Ahora me gustaría saber quién tiene significativamente mayor o menor longitud de cola, ¿no? Entonces, para eso vamos a hacer los siguientes dos ejemplos de cálculo de Z para hipótesis positiva, ¿no? Bueno, más bien a la derecha, y hipótesis negativa o más bien a la izquierda, ¿no? Bueno, entonces, continuando. Vamos a hacer ahora el planteamiento de una hipótesis unilateral de cola superior a la derecha, ¿no? Fíjense bien, tenemos el mismo ejemplo, igual mismo nivel de significancia, vamos a plantear la hipótesis. Ya saben ustedes que estamos comparando las medias de las longitudes de las colas de machos y hembras de esta especie. La hipótesis alterna quedaría, si es superior o de cola superior, pues, o a la derecha, nuestra hipótesis alterna siempre plantea que la media del grupo 1 es mayor que la media del grupo 2. Lo contrario, la hipótesis nula es que la media del grupo 1 es igual o menor que la media del grupo 2, ¿no? Quiero que vean el enunciado. Aquí cuando yo planteé la hipótesis alterna, que la media 1 es mayor que la media 2, tengo que referenciar qué media es la que voy a poner primero, ¿no? La media de la longitud de la cola de las aves machos es mayor que la de las aves hembras, ¿no? En este caso, vamos a trabajar la diferencia entre machos y hembras, ¿no? De forma que las colas de las aves hembras queden primero en nuestra muestra y luego las colas de las aves machos, ¿no? Bueno, entonces, para proceder al cálculo, el que es el segundo paso, vamos a ir a la tabla de Excel o al libro de Excel para realizarlo. Nos vamos aquí al libro de Excel. Acuérdense en prueba de hipótesis, prueba de Z, ¿no? Vamos ahora a trabajar con la hipótesis unilateral de cola superior. Aquí ya tenemos los encabezados para trabajar. Bueno, tenemos todos estos, ¿no? Para trabajarlos, los pueden poner aquí abajo o los pueden mover aquí arriba, donde sea más fácil para ustedes modificarlos. Entonces, quiero que vean aquí que tenemos el grupo de hembras, el grupo de machos, ¿no? Y referenciamos que las hembras son el grupo 1 o la media 1 y el grupo de machos son el grupo 2 o la media 2. Acá ya las tenemos, yo nada más las voy a copiar para que sea, para transferirlas a esta tabla, ¿no? Entonces otra vez pongo aquí la media de las hembras, 158, la media de los machos, 134.46, la varianza de las hembras, que es la varianza 1, y la varianza de los machos, que es la varianza 2. La colocamos en su lugar y ahora sí ya podemos trabajar todos los estadísticos, ¿no? Entonces aquí me voy a poner a trabajar primero la diferencia de las medias. Entonces voy a hacer igual, luego voy a seleccionar el valor de la media de las hembras, que es el grupo 1, menos el valor de la media de los machos, que es el grupo 2. Damos Enter y obtenemos ahí la diferencia. Ahora vamos a hacer las proporciones, varianza, número de elementos. Para el grupo 1 sería igual, y escribo, perdón, o selecciono la varianza de las hembras, grupo 1, entre el número de elementos del grupo 1, que son las hembras, otra vez 50, ¿no? Damos Enter. Si se fijan, son los mismos pasos que en la parte superior, pero es para que ustedes lo practiquen. Ahora vamos a hacer la segunda proporción. Nos colocamos aquí, bajo la varianza
y número de elementos del grupo 2 y vamos a operar igual. Después selecciono el número de la varianza de los machos, ¿no? Que es el grupo 2 y lo divido entre el número de elementos de ese grupo, que son 67. ¿Listo? Lo dividimos y ya queda. Ahora aquí vamos a trabajar, déjenme abrir un poquito la fórmula, la sumatoria de las dos proporciones varianza número de elementos. Entonces nada más voy a sumar los números que antes obtuve, ¿no? Voy a hacer igual y luego selecciono el 0.7436, proporción varianza media del grupo, varianza número de elementos del grupo 1 y luego más varianza en número de elementos del grupo 2, ¿no? Aquí están, damos enter y ya los hemos obtenido, mismos valores, ¿no? Debería de ser exactamente lo mismo. Y la diferencia es que aquí nos van a salir solo valores positivos. Entonces vamos a escribir igual. Ahora vamos a hacer z observada. Acuérdense que z observada es dividir la diferencia de las medias. Entonces selecciono el valor de la diferencia de medias y lo divido entre la sumatoria, la raíz, perdón, de la sumatoria de las proporciones varianza media. Entonces escribo la palabra raíz, abro paréntesis y selecciono el 1.13, etcétera, etcétera, ¿no? Cerramos el paréntesis, damos enter. Tenemos valor 22.76. Vamos a ver si la diferencia de las hembras, de la cola, perdón, de hembras es significativamente mayor que la de la cola de los machos. Entonces me regreso aquí al ejemplo para que ustedes vean que en esta parte se hizo el cálculo del estadístico, paso 1 siempre el planteamiento de hipótesis, paso 2 cálculo de la prueba, ¿no? Estadística, y luego 3 establecer valores críticos y áreas de rechazo y aceptación. Área de rechazo y aceptación, esta es una hipótesis unilateral, vean la imagen, ¿no? Aquí está la zona de mi valor crítico, de este lado queda la región de aceptación de la hipótesis nula y a la derecha queda la zona de aceptación de la alternativa o rechazo de la nula, ¿no? Entonces mi valor crítico, aquí en esta imagen ya lo he puesto para hacer justamente la regla de decisión. Vean, el valor crítico alfa de 0.01, como nos pide el problema, ¿no? Es 2.33. Y vamos a identificar si esta z observada es mayor o menor que ese 2.33 positivo. Otra vez quedó muy a la derecha, ¿no? Es decir, quedó mucho más arriba que el 2.33. Va a caer en la cola que dice hipótesis alterna, zona de aceptación de la hipótesis alterna o rechazo de la hipótesis nula, con alfa de 0.01, por eso estoy trabajando con este valor, ¿no? Bueno, ya que vemos que dónde quedó, ¿no? nuestra z observada con respecto a la z crítica, vamos a hacer la conclusión. Rechazar hipótesis nula si z observada es mayor que z de alfa. Z observada 22.76 es más grande que Z de alfa o Z crítica, que es 2.33. Por lo tanto, acepto la hipótesis alterna y rechazo la nula. ¿Qué quiere decir eso? Pues que sí hay una diferencia significativa entre la longitud de las colas de las hembras con respecto a las colas de los machos, pero no solo es diferente, sino que es significativamente mayor la cola de las hembras con respecto a la cola de los machos. Eso es lo que estamos reflejando aquí y lo podemos afirmar con un nivel de confianza del 99%, porque trabajamos un error de 0.01. Vean aquí la imagen de la distribución, ¿no? La zona de aceptación tiene una probabilidad de 1 menos alfa al 0.9, es 1 menos 0.01 es igual a 0.99, ¿no? O 99% de confianza. Bueno, entonces aquí ya hemos trabajado la forma de plantear una hipótesis unilateral superior o de cola superior con los valores del problema y con un alfa de 0.01. Ahora vamos a trabajar el segundo ejemplo. Voy a tratar de ver si en este caso tenemos una diferencia entre las colas de las hembras y los machos, sí, pero planteado de forma en la que presente un grupo como significativamente menor, ¿no? Ya sabemos y no podremos plantearlo diferente porque estamos en el acuerdo, ¿no? Después de haber hecho los otros dos ejemplos, de que las colas de las hembras resultan significativamente mayores. Entonces voy a tratar de plantear mi hipótesis con respecto a al tamaño de la cola de los machos, ¿no? ¿Por qué? Porque es la que es menor. Entonces voy a comprobar si es significativamente menor, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer en el planteamiento de la hipótesis es referirnos al grupo que ya sabemos que tiene un tamaño menor, ¿no? O una media menor con respecto al grupo 2. Vamos a invertir entonces las medias o los grupos como los vamos a trabajar. En el planteamiento de la hipótesis alterna vamos a decir que
nos preguntamos, ¿no? O afirmamos que la media de la longitud de la cola de las aves machos es menor significativamente que la de las aves hembras. Entonces, ¿cómo quedaría planteada? Hipótesis alterna, media 1 menor que la media 2. Hipótesis nula, lo contrario, ¿no? La media del grupo 1 es igual o mayor que la media del grupo 2, ¿no? Entonces aquí estoy planteando que la media de la longitud de la cola de aves machos es mayor o igual que la de las aves hembras, ¿no? Ya que hemos planteado la hipótesis, fíjense la forma de planteamiento, aquí estoy invirtiendo los grupos, reconociendo que hay uno menor, es el que voy a poner como media 1, ¿no? Bueno, cálculo del estadístico de prueba, aquí ya está resuelto, pero nosotros lo vamos a hacer en nuestro libro de Excel, vamos a obtener Z observada otra vez y vamos a ver cómo lo vamos a organizar dentro de nuestra tabla. Fíjense cómo está aquí ya la tabla organizada. Tienen otra vez machos y hembras, ¿no? Aquí los machos ahora son el grupo 1, las hembras son el grupo 2, la media 1 ahora es la de los machos y la media 2 es el grupo de las hembras. Entonces, ya organizadas nuestras tablas, vamos a trabajar los estadísticos, ¿no? Todos los elementos para el estadístico Z observado. Entonces, me coloco por aquí, debajo de la diferencia de medias, y escribo igual, selecciono el valor de la media de los machos, 134, menos el valor de la media de las hembras, 158.66, y damos Enter. El valor no sale negativo, evidentemente, porque ahora el grupo 1 es menor que el grupo 2, ¿no? En términos del tamaño de la media. Luego vamos a trabajar las proporciones de varianzas. La primera varianza aquí es la del grupo 1, entonces voy a escribir igual, selecciono la varianza de los machos, 25.92, y la divido entre el número de elementos de machos, que son 67. Damos Enter. Ahora vamos a trabajar la proporción varianza número de elementos del grupo 2, que son las hembras, escribo igual, selecciono la varianza de las hembras, 37.18, y la divido entre el número de elementos del grupo de las hembras, que son 50. Damos Enter. Ahora vamos a sumar esos dos valores que acabamos de obtener en este encabezado, entonces escribo igual y luego selecciono el valor de la proporción varianza número de elementos del grupo 1 más el valor de la proporción varianza número de elementos del grupo 2. Nada más los voy a sumar, ¿no? Los que acabo de obtener en los encabezados previos. Le damos Enter y ahora vamos a calcular Z observada para este planteamiento de hipótesis. Entonces escribo un igual. Recordemos que en la parte superior va la diferencia de las medias. Entonces selecciono la diferencia de las medias, el valor negativo 24.2. Luego vamos a dividir entre la raíz de lo que salió proporción varianza número de elementos para cada grupo. Entonces escribo la palabra raíz, abro paréntesis y selecciono este valor del encabezado de la suma de las varianzas número de elementos. Cerramos el paréntesis y damos Enter. Vemos que ahora nuestro valor es negativo. Esto es porque el planteamiento es para una cola inferior, es decir, para una hipótesis unilateral de cola inferior. Vamos a plantear ahora nuestros valores críticos aquí en el ejemplo y vemos que con el valor de significancia 0.01, cuando yo planteo una hipótesis de cola inferior, que es de esta tercera, acuérdense que la identifico porque la media 1 es menor que la media 2, pues el valor de Z crítico va a ser menos 2.33 aquí, ¿no? Va a quedar en esta referencia, esta línea azul, que es la que separa las regiones de aceptación de hipótesis nula y alterna, va a ser un valor 2.33 negativo, o a la izquierda, ¿no? Entonces aquí lo hemos puesto, menos 2.33. Y ahora vamos a observar para tomar la decisión adecuada, pues vamos a graficar también el valor de Z observada. Vean, el valor de Z observada está aquí, menos 22.76. Quiero que piensen en lo siguiente. El valor menos 2.33 está más cerca del 0 y el valor menos 22.76 está muy lejos, más lejos que del 0, ¿no? Por lo tanto, es menor, ¿sí? Aunque vean un número mayor, más grande que 2, evidentemente este está mucho más a la izquierda, por lo tanto se considera menor, ¿no? Entonces, esto me dice que Z observada es menor que Z crítica. Bueno, tengo que rechazar la hipótesis nula si la Z observada es menor que la Z crítica o Z de alfa, ¿no? Entonces, en este caso, como resultó Z observada mucho menor que menos 2.33, ¿no? Entonces, la regla de decisión es que aceptemos la hipótesis alterna o rechacemos la hipótesis nula. Entonces, por lo tanto, sí hay una diferencia significativa y resulta ser menor significativamente la media de la longitud de la cola de machos que la media de la longitud de la cola de hembras. Eso es lo que estamos comprobando. Por lo tanto, acepto mi hipótesis alterna. Estamos viendo una diferencia significativa, en este caso referida a la menor longitud de las colas de los machos.
estamos viendo que sí se puede utilizar este tipo de medición de la cola para establecer el dimorfismo sexual en las aves, en este caso de la especie Bonasa umbrellus, ¿no? Bueno, lo podemos afirmar además con un 99% de confianza porque nuestro error establecido fue de 0.01 o valor de significancia 0.01, ¿vale? Bien, hasta aquí hemos terminado de hacer el cálculo de la prueba de Z. Se parece mucho a la prueba de T. Sin embargo, pues tenemos otros elementos aquí de valores críticos muy distintos a los que teníamos en la prueba de T, ¿no? Tenemos una tabla más corta, vaya. Bueno, entonces lo dejamos hasta aquí. Esta es prueba de Z y posteriormente veremos prueba de Fisher y prueba de G cuadrada. Gracias a todos.